Muy buenos días, amigos. El día de hoy vamos a abordar un tema absolutamente fascinante relacionado con la guerra de Rusia-Ucrania, una guerra que viene causando enormes pérdidas humanas, aparentemente por una razón incomprensible. ¿Cuál es el objetivo final del sacrificio de tantas vidas humanas que justifica esa acción? Sobre las posibles motivaciones, hemos llegado a una conclusión que posiblemente sea debatible para la mayor parte de nuestros oyentes, pero también es una posible interpretación muy interesante y que solo salta a nuestra vista cuando realizamos una exhaustiva investigación. La tesis que nosotros abordamos es la posibilidad de que esta guerra entre Rusia y Ucrania haya servido de pretexto para una aceleración en la búsqueda de energías renovables que beneficiaría directamente a China comunista. China, en la actualidad, representa cerca del 80% de la producción global de paneles solares, prácticamente ha cubierto el mercado mundial, y si este fuera el caso, esa aceleración hacia la energía verde o energía limpia se ha empezado con un pretexto: la guerra Rusia-Ucrania. Vamos a explicar esto para que podamos entender en qué consiste esta tesis. Todo este tema del cambio climático, que empezó con la iniciativa de Al Gore, el vicepresidente de los Estados Unidos, esa iniciativa buscaba la reducción de la producción de CO2 y luego la narrativa de que el CO2 o el anhídrido carbónico o dióxido de carbono era el principal causante del calentamiento global en el mundo y de que una crisis ambiental, un desastre ecológico, venía a venirse en los años próximos si es que no reducíamos los niveles de contaminación ambiental debido a la excesiva producción de CO2 proveniente de las grandes industrias. Toda esta narrativa cuajó muy bien y se ha ido difundiendo entre la mayoría de la población. Aquel que piense de una manera diferente es considerado alguien que está fuera de sus cabales, alguien egoísta que no comprende la situación de emergencia en la que vivimos y, en conclusión, es alguien a quien no se merece el más mínimo respeto. Pero, consultando a los expertos, nos topamos con tres casos interesantes. El primer caso es el de la presidenta de la Escuela de Ciencias en el Instituto de Tecnología de Georgia, la señora Judith Curry. Judith Curry afirma que el calentamiento global es realmente una patraña y que tal calentamiento global no existe, pues ha estado presente a lo largo de la existencia del planeta Tierra continuamente, con subidas y bajadas. Es falso que exista un incremento de la temperatura en la Tierra debido al efecto invernadero que causa el dióxido de carbono. La señora Curry es una experta en el tema y, sin embargo, nos advierte que esta es una narrativa creada que busca difundir el miedo entre los seres humanos y busca apoyar, aparentemente, proyectos de transición de energía fósil a energía más limpia. Pero la pregunta es, ¿cuál es el apuro de crear esta transición? Por otro lado, tenemos al doctor William Harper, físico y exdirector del Departamento de Energía de la Oficina de Ciencia en los Estados Unidos. El doctor Harper nos afirma también que la presencia del dióxido de carbono, resultado de la combustión de combustibles fósiles, no representa una amenaza en la actualidad para la vida sobre la Tierra, que esta es una narrativa que ha sido creada, quién sabe con qué fines, y lo que busca es amedrentar y engañar a la población con información que es no científica. Él nos narra su experiencia
frente a cierto seminario que él tuvo la oportunidad de participar como científico, y las personas encargadas del seminario, cuando fueron cuestionadas con respecto a los métodos de cálculo que realizaban para determinar ese calentamiento global de la Tierra, las respuestas de las personas encargadas de la conferencia eran simplemente: ¿por qué me haces esa pregunta? ¿Es que no confías en mí? Ese tipo de respuestas para el doctor Harper significó simplemente una ruptura con lo que se supone debe ser una respuesta y una interacción científica. Recordemos que el doctor William Harper es un físico especializado en temas de medio ambiente. Según el doctor Harper, no existe razón alguna para creer que estamos en una emergencia ambiental. Es falso que la producción de dióxido de carbono proveniente de las fábricas y de la combustión de los motores diésel represente una amenaza a largo plazo para la humanidad, y que inclusive si se duplicase la producción actual de dióxido de carbono, no afectaría sino a la atmósfera en un porcentaje del 1%. Una ínfima cantidad comparada con otras fuentes de anhídrido carbónico, como son, por ejemplo, la superficie del mar y la producción de dióxido de carbono como producto de la respiración humana y animal. Pero tenemos aún más. Tenemos el testimonio del Dr. Patrick Moore, quien fue uno de los miembros fundadores de Greenpeace International en Canadá. Después de su renuncia a Greenpeace, Mr. Patrick Moore ha negado muchos aspectos que son considerados verdades por la mayoría de los científicos y asevera que la organización Greenpeace ha dejado de ser una organización que defienda los intereses de la humanidad para simplemente crear una narrativa de miedo. ¿Por qué esta narrativa de miedo? ¿Es que el reemplazo de los combustibles fósiles es una prioridad para este tipo de organizaciones? ¿Por qué es una prioridad el reemplazo de los combustibles fósiles? Si, según la doctora Judith Curry y el doctor William Harper antes mencionados, el dióxido de carbono que en la actualidad producen los seres humanos a través de las fábricas, la combustión de los automóviles, camiones y la respiración de los seres humanos y animales no representa sino solo menos quizás del 1%. Y en propias palabras del doctor Patrick Moore, él ha dicho que el cambio climático realmente no existe y ha declarado que el aumento de dióxido de carbono atmosférico es beneficioso y que no hay pruebas de que las emisiones antropogénicas de dióxido de carbono sean responsables del calentamiento global, y que incluso, si fuera cierto, el aumento de la temperatura sería beneficioso para la vida en la Tierra. 3 opiniones importantes contra lo que usualmente comprendemos como una emergencia. Para esas 3 personalidades es un total engaño. Pero sigamos con nuestra historia. ¿Qué pasó en el año 2020? Las Naciones Unidas realizó un gran acuerdo global que se llamó United Nations Climate Action Summit, realizado en septiembre 23 del 2020 en Nueva York. ¿Qué es lo que sucedió ahí? En esa fecha se reunieron representantes de 130 bancos y acordaron dejar de apoyar los proyectos de inversión relacionados a la exploración y perforación de yacimientos de combustible fósil. Háblese de petróleo, gas y carbón. Pero resulta que estos 130 bancos que acordaron en esta reunión importantísima, en esta cumbre, la cumbre de las Naciones Unidas relacionada al cambio climático, realizada en el 2020, esta cumbre lo que buscó y busca en la actualidad es la aceleración de un proceso de transición de los combustibles fósiles hacia formas más limpias de energía. Todo aparentemente está muy bien, porque es un deseo de toda la humanidad en general de respirar un aire lo más limpio posible. Pero el objetivo final de la decisión de estos bancos de dejar de apoyar los proyectos de exploración y perforación en la búsqueda de combustibles fósiles
todo este proyecto no busca, en el fondo, procurarnos una energía más limpia, sino aparentemente su objetivo es otro. ¿Qué sucedió después? En enero 20 del 2021 fue elegido el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Y una de las primeras cosas que hizo a los pocos días de haber iniciado su administración, exactamente el 26 de enero del 2021, su administración empezó en enero 20, Biden toma la decisión de prohibir la perforación y la exploración, tanto en tierra como en el mar, de proyectos relacionados a los combustibles fósiles. Inicialmente la prohibición fue por 60 días y después esta prohibición se extendió al plazo de un año. Una vez más, ¿qué es lo que busca esta prohibición? Es que esta prohibición busca ofrecernos formas más limpias de combustible, menos tóxicas. ¿Se preocupan realmente por nuestra salud? ¿Es que estas decisiones buscan preservar nuestra salud? ¿Qué pasó después de todos estos acuerdos a nivel de la Organización de las Naciones Unidas y el advenimiento al poder de Joe Biden, cuyos nexos con la China comunista son más que evidentes? Porque previamente Biden ha mostrado su gran simpatía por la China. Lo que vino después, en el año 2022, exactamente el 24 de febrero del 2022, fue el estallido de la guerra Rusia-Ucrania. Aparentemente un tema necesario para Rusia, un tema de dominio territorial, un tema de protección hacia los descendientes rusos en Ucrania, un tema de lucha contra la discriminación de los habitantes descendientes de Rusia en la propia Ucrania, ya que aparentemente hay conflictos étnicos contra los descendientes judíos de origen ruso en Ucrania, y un sinfín de controversias altamente complicadas. Entonces Rusia decide proteger a la población que habla ruso, descendientes de rusos, en la propia Ucrania, porque dice que el gobierno ucraniano estaba en contra de esta población debido a que ellos querían de alguna manera obtener su independencia. Esa es la decisión por la cual el gobierno ruso decide invertir en armamento y sacrificar la vida de miles de soldados y de miles de civiles en Ucrania. Todos sabemos las consecuencias de la guerra, o se ve todos los días, pero la destrucción que causa el armamento militar es simplemente atroz. Y todo en nombre de la defensa de una población que está siendo discriminada. Aparentemente es un objetivo generoso, pero no se invierte tanto dinero y recursos en objetivos generosos. Hay algo más. Luego de que Rusia declara la guerra a Ucrania y la intervención militar de Rusia hacia Ucrania, y de toda esta complejidad del financiamiento de Estados Unidos y Europa hacia Ucrania, para que Ucrania pueda responder efectivamente ante los ataques militares de Rusia, Rusia decide, ante las sanciones que la Comunidad Europea le inflige, sanciones financieras y de diferente índole, Rusia decide dejar de habilitarles gas a la Comunidad Europea y de esa manera responder a las sanciones que los países miembros de la Comunidad Europea habían acordado. La pregunta es, ¿cómo es posible creer que vamos a sancionar a Rusia para proteger a un pequeño país como Ucrania, ya que la decisión de atacar Ucrania no es buena, no es justa? Entonces, la Comunidad Europea decide enfrentar al gigante ruso con sanciones, cuando el 45% de la energía proveniente del gas para los servicios industriales y hogareños de los miembros de la Comunidad Europea proviene de la misma Rusia. ¿Cuál es la lógica de sancionar a un país que te está brindando la subsistencia energética? ¿Cuál es la lógica de sacrificar dinero para apoyar una causa local?
¿Cuál es el objetivo de apoyar la guerra en contra de aquel que te da la fuente energética principal? ¿Cuál es el objetivo de atacar la mano que te alimenta? Aparentemente no tiene ningún sentido. Entonces, la comunidad europea decide sancionar a Rusia y financiar a Ucrania contra Rusia. La respuesta de Rusia fue simplemente el corte del suministro de gas hacia la comunidad europea y la posterior crisis energética en la cual los países miembros se han visto sumergidos. ¿Es que esto tiene lógica? Aparentemente no. Sacrificar la tranquilidad de los millones de habitantes de la comunidad europea, su acceso a la energía, por apoyar a un pequeño país como Ucrania, parece generoso, pero ese no ha sido el objetivo final de todo este juego político. Después de esta crisis, debido al corte del suministro de gas por parte de Rusia hacia la Unión Europea, la Comisión Europea decidió enfrentar esta situación de crisis acelerando el proceso de transición hacia formas de energía limpias. Eso quiere decir irse hacia un camino en el que los combustibles de origen fósil sean reemplazados de una manera lo más rápida posible por energía limpia. Entre esas formas de energía limpia, la más destacable, la que se ha desarrollado muchísimo, no solo tecnológicamente, sino porque los precios por el pago de energía se han visto reducidos enormemente, los dueños de esta tecnología son precisamente 4 compañías de origen chino. Estas 4 compañías de origen chino, entre las que destaca Jinko Solar Holding Corporation, cubren a nivel global el 80% de la producción de paneles solares. Los paneles solares se han convertido en el boom de la energía de transición. Y hacia esa energía de transición, toda la tendencia mundial va dirigida de una manera acelerada. La guerra ruso-ucraniana ha tenido como objetivo acelerar ese proceso al nivel de Europa. La cumbre de las Naciones Unidas relacionada al cambio climático, realizada en el 2020, y luego los 130 bancos acordaron dejar de apoyar los proyectos de inversión relacionados a la exploración y perforación de yacimientos de combustible fósil. Tiene el mismo sentido. Parece ser que todo se orienta hacia la búsqueda de la hegemonía del poder de la China comunista por la oferta grandiosa de energía basada en los paneles solares, cuya producción hegemónica la tiene la China comunista. Eso quiere decir que ese cambio de combustibles fósiles a energías limpias como las producidas por los paneles solares, esa transición hacia ese objetivo va a beneficiar directamente a la China comunista y lo que va a crear es una dependencia casi total de los países del mundo basados en la producción de los paneles solares chinos. Volvemos a repetir, 80% de la producción de los paneles solares chinos, principal herramienta de energía limpia, está en manos de la China. Todas estas estrategias y decisiones que han ido pasando, desde las decisiones de la cumbre de las Naciones Unidas, la decisión de Biden de limitar las exploraciones y perforaciones de petróleo y gas en las tierras y mares de los Estados Unidos, y la guerra ruso-ucraniana buscan como objetivo depender de la producción de energía limpia por parte de la China comunista. Significa afianzar el poderío chino desde la perspectiva del consumo energético. Esta es la tesis que nosotros desarrollamos y sería interesante que empecemos a debatir los temas sociopolíticos, no solo basados en las lecturas que nos dan intelectuales o personas renombradas que buscan preservar o ocultar información y no nos dicen la verdad. Discutamos este tema desde una nueva perspectiva, porque aparentemente todo apunta hacia ello. La búsqueda hegemónica del poder global de la China comunista está sobre el tapete y esta transición de combustibles fósiles
hacia formas más limpias de energía renovable es solamente una manera de cederle el poder hegemónico de la energía a la China comunista. Muchas gracias por escucharnos.